Entonces, fíjense, si de la primera ecuación, la que está hasta arriba, despejamos E, entonces nos queda que E de T es igual, esto lo pasamos para acá de forma negativa, entonces nos queda Y de T, luego este término para el otro lado, un signo cambiado, queda G de Q de T, y luego para despejar H, acuérdense que H es una función de transferencia si es una entrada y una salida, pero puede ser una matriz si es varias entradas y varias salidas. Entonces, pues si llega a ser una matriz, para generalizar, pues lo ponemos como el inverso. Entonces aquí lo vamos a poner como h a la menos 1 de q. Y lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces ahí despejamos en la primera el error. Ahora la segunda, que es la definición del error, la ponemos, la sustituimos en la tercera ecuación. Entonces nos queda que y de t menos y estimada de t es igual a h a la menos 1 de q y de t menos h a la menos 1 de q por g q de t. Entonces de esta última ecuación despejamos y de t. Nos queda que, bueno, primero pasamos esta hacia el otro lado. Nos queda que menos y más de t igual a menos y de t más h a la menos 1 de q de t menos h a la menos 1 de q de q. Q de t. ¿Ok? Y simplemente cambiamos de signo y acomodamos los términos. Entonces, si le cambiamos a toda la ecuación el signo, la que y de t es igual, pero voy a poner este término acá, cambio de signo es h de q menos 1 por g de q de q. ¿Sí? Y este término lo pongo acá y factorizo y. ¿Ok? Entonces me queda más 1 menos h de q y. Y esta es la solución.
Era el estimador de mínima varianza que podemos obtener en un sistema lineal. Obviamente, pues, para poderlo calcular, pues, necesitamos conocer H y G. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Indiferente que, es decir, podemos reescribirla igual como viene en el manual con Q a la menos uno y en la dependencia de Y testada también depende de T menos uno, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, bueno, aquí es nomenclatura nada más. Acuérdense, hay una propiedad de la variable Q o Z y Z a la menos uno. Es una propiedad de los sistemas lineales discretos. Entonces, me da la misma información el, el modelo. Entonces, acuérdense incluso cuando veíamos que teníamos una función, a ver, cómo lo pongo aquí. No sé si recuerden cuando trabajábamos con el modelo RX, teníamos una función de transferencia general así, miren, f de z. Y teníamos, este es el modelo RX, es 0 más b1 por z más, y así nos íbamos hasta bn por z a la n. Y luego en el denominador teníamos 1 más, no, perdón, sí, así, a1 por z más, y así nos íbamos hasta an por z a la menos n. ¿Ok? Así teníamos el sistema. De hecho, pues de forma, eso lo hacíamos para que el sistema, para programarlo, y hacíamos igual, arriba acuérdense que es m y abajo es n, pero lo igualábamos asumiendo que algunos de estos parámetros son cero. Pero no sé si recuerden que hacíamos una modificación de la forma de estructurar esto, lo multiplicábamos todo por z a la menos n. Antes de continuar, lo podemos nombrar así, ponerlo b de z sobre a de z, vamos a ponerlo así. Donde estamos definiendo b de z como todo este polinomio y a de z como todo este polinomio. Pero también hacíamos un cambio, multiplicábamos todo por z a la menos n. No sé si lo recuerdan, eso era para programarlo. Por z a la menos n. Al momento de de multiplicar y dividirle por el mismo número, pues lo estoy multiplicando por 1 y no se altera el resultado. Entonces, si multiplicábamos esto, ¿qué sucedía? llegábamos, llegábamos a un término que decía B0 por Z a la menos N. ¿Ok? Más B1 Z a la menos N más 1. Y así, ¿a dónde? A Bn. Y luego, vimos ahí acá, Z a la menos N más A1 por Z a la menos N más 1 más todo esto, como lo estamos multiplicando por Z a la menos N, lo puedo yo renombrar y decir, ok,
pues como está a puras exponentes negativos, pues ahora lo conozco como a la z a la menos n, B, a la ¿no? menos 1, perdón. Sería B, ¿no, doctor? Sí, tienes razón. El b, z a la menos 1. Y abajo le pongo a z a la menos 1. ¿Ok? Entonces fíjense, este término de aquí, pues es el mismo que acá, ¿no? De lo que estoy diciendo aquí, que independientemente de cómo lo represente, representan lo mismo. Lo único es la forma en cómo lo estoy representando. Uno está a z a exponentes positivos y el otro está a z a exponentes negativos. Pero en realidad representan el mismo polinomio. Entonces yo lo puedo poner como negativo o normal y representa lo mismo. Es nada más cuestión de identificar cómo es que lo estoy representando, si con exponentes positivos o exponentes negativos, pero me da la misma información. Aquí lo importante es que B0, B1 y hasta Bn no cambian, son los mismos y representan el mismo polinomio, o sea, representan el mismo sistema. Entonces nada más es cuestión de nomenclatura. Yo lo estoy poniendo como Q nada más sin el menos 1, para simplificar un poco la nomenclatura y no estar escribiendo el menos 1 a todas las Qs. Igual hay que especificarlo siempre. Puedo decir que H, voy a poner así, pero que es igual a H de Q. O sea, simplifico y quito el paréntesis de Q, que es repetitivo. Simplemente tengo que decir que cuando ponga H me estoy refiriendo a esta H o a esta otra H. Yo lo especifico así, pues estoy hablando del mismo término. Aquí hay que tener cuidado en que si es B de Z entre A de Z, que sean los dos positivos, o si son negativos los dos negativos, porque si los cambiamos, entonces sí ya cambia la expresión. Pero pues eso es lo que estoy haciendo acá. Y obviamente sí, efectivamente Y también depende de T-1, pero para simplificar la nomenclatura normalmente el T-1 no se pone. Y ya queda Y de T nada más. ¿Ok? Está bien, gracias. ¿Otra pregunta? Muy claro. Bien. Entonces vamos a continuar. Entonces ya con esto ya verificamos que efectivamente el estimador mínimo de varianza pues es este, en donde pues ya queda perfectamente claro quiénes son cada una de las funciones, o funciones de transferencia o variables. Entonces fíjense, ya también la clase pasada hacíamos la diferenciación de a qué nos referimos cuando es sistema. Cuando es sistema básicamente es a esta estructura. La estructura del modelo, pues nos estamos refiriendo a básicamente la forma que tienen G y H. Y G y H, pues aquí estamos introduciendo los parámetros, que es teta. Teta son parámetros, son Disculpe, constantes. no sé si Y, es mi pantalla, pero no veo su PDF. a No sé ver, los demás compañeros. a ver qué pasó. Sí, pero cada vez que cambio de a la pizarra me deja de compartir la pantalla. Ahí está, ahora sí la ven. ¿Tienen mi pantalla? Sí, Sí. Yo les comentaba que pues esta es la solución del estimador mínimo de varianza, como lo acabamos de deducir. Y bueno, les comentaba que en la clase pasada veíamos a qué nos referimos con sistema, a qué nos referimos con la estructura del modelo y a qué nos referimos con el modelo. ¿Ok? Entonces básicamente el sistema pues es esta forma, es un sistema lineal. Y cuando hablamos ya de la estructura del modelo es cuando ya parametrizamos las funciones de transferencia G y H.
¿Ok? Entonces, pues aquí hay que definir que G y H pues son funciones de transferencias de sistemas discretos y como tales pues dependen de parámetros. Estos parámetros, este teta, pues básicamente son, en el modelo RX es el B0, B1 hasta Bn y el A1, A2 hasta AN. Esos parámetros están dentro de este vector teta, ¿ok? Y teta pues pertenece a un conjunto de números eh, reales, pero está acotado a un número de parámetros. ¿Okay? En nuestro caso, en el modelo RX en el que conocemos, sería 2n más 1, Sm. ¿Okay? Entonces, teta pues es un conjunto de parámetros y ese conjunto de parámetros está acotado. ¿Okay? Y está bien definido. A eso nos referimos con la estructura del modelo. Obviamente aquí lo estamos generalizando, o sea, no estamos diciendo nada de todavía, aún no hemos dicho nada de qué forma tiene G y qué forma tiene H. Simplemente estamos diciendo que son funciones de transferencia discretas y que están parametrizadas. ¿Okay? Entonces esas son las funciones. Entonces fíjense, lo que estamos haciendo es, estamos partiendo de un modelo lineal general y vamos a empezar a especificar cada una de sus partes de ese modelo. ¿Okay? Entonces aquí de inicio pues estamos definiendo que pues, G y H son polinomios parametrizados. ¿Okay? Y el parámetro son teta. Bueno, también comentábamos que esta estructura del modelo siempre se puede escribir como la multiplicación, o sea, este estimador de mínima varianza siempre lo podemos poner como la multiplicación de una matriz de datos por los parámetros. ¿Okay? Y eso también en el curso pasado lo hacíamos para el modelo RX, específicamente para ese modelo. Veíamos cómo pasar de una ecuación de diferencias a la multiplicación de un vector por una matriz. ¿Ok? Teta vector de parámetros y phi, un vector de regresión que no es otra cosa más que datos tanto de la entrada como la salida en tiempos actuales y anteriores. ¿Ok? Y bueno, como estamos hablando de forma generalizada, tenemos que ver una parte que es qué condiciones se deben de cumplir en esta ecuación. ¿Ok? Obviamente, pues lo primero es que esta sea invertible h y luego que la multiplicación de g a la menos 1, de h a la menos 1 por g exista. Entonces eso tiene que ver con la estabilidad del sistema. Acuérdense que hay estructuras de modelos en donde la salida se retroalimenta en tiempos anteriores, entonces tenemos un sistema retroalimentado y por lo tanto tenemos que hablar de condiciones de estabilidad. Entonces, el conjunto de parámetros no puede ser cualquiera, tiene que ser aquel que cumpla estas condiciones. Y básicamente tiene que ver con que estas funciones existan, que se puedan representar, se puedan calcular y de lo contrario, pues el sistema no te va a tener un sentido real. ¿Ok? Entonces, y modelo, pues son los valores exactos de teta que me dan el modelo final. ¿Ok? Entonces es una estimación que lo vamos a hacer a través de un método de minimización. ¿Ok? Y obtener obviamente teta estimada, pues eso se le llama estimación y es parte del proceso de identificación. Bueno, entonces, ahora, y una vez que sabemos a qué nos referimos con lo que es el modelo, sistema, lo que es la estructura del modelo y qué es el modelo, pues ahora vamos a trabajar sobre H y G. Ya está todo bien definido, vamos a revisarnos aquí. Está todo bien claramente definido en nuestro sistema. Sabemos que un sistema lineal debe tener esta forma. Pues ahora vamos a trabajar sobre G y H. Tenemos que definir
¿cómo lo vamos a representar? ¿Ok? Entonces, para empezar, pues ya sabemos que está parametrizado y esa G y esa H pues va a depender de un vector teta. Son los parámetros. ¿Ok? Pero vamos a desglosarlo aún más. Entonces, ¿qué sucede con el sistema? Voy a escribir aquí el sistema aquí abajo y es exactamente el mismo. Entonces tenemos que el sistema, como lo definimos, permítanme. Fíjense, el sistema lineal, de forma general, nosotros lo representamos como y de t igual e de q de t más e q de t. Este mismo sistema ahora nosotros lo vamos a representar o vamos a desglosar g y h con polinomios más sencillos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a como está definido en 1.10, en la ecuación 1.10, ¿quién es h? ¿Quién es g, perdón? Pues g vamos a desglosar de la siguiente forma. Lo vamos a especificar de una forma más detallada de la siguiente forma. Es q a la menos d b de q. Voy a seguir escribiendo yo q sin al menos 1 para un poco más sencilla la, la escritura, pero acuérdense que pues, es igual entre de q de q. ¿Y ven? Aquí pues ya está, incluso aquí está modificada en 1.10, pero aquí lo estoy poniendo tal cual. G de q va a ser igual a q a la menos d por b de q entre f de q más a de q, por u de q, perdón. Y h de q es igual a de q entre de q por en donde a, b, c, d y f de q son las que están en la ecuación 1.11. ¿Ok? Son polinomios en donde en cada uno de los polinomios tiene definido parámetros. El conjunto de todos los parámetros pues sería teta. ¿Ok? Entonces, fíjense, seguimos hablando del sistema lineal, de un sistema lineal en general. ¿Ok? Pero ya estamos desglosando o especificando de una manera más precisa a G y a H, que son funciones de transferencia. ¿Ok? Entonces, pero esa G también depende de teta. De hecho, voy a ponerlo así para que lo se vea aquí. Para ir identificando quién es teta. Y H, perdón, aquí es Q. Perdón. ¿Qué?
¿De quién? De Q, pero también depende de teta. H, que depende de Q, pero también depende de teta. En este caso, ¿quién es teta? En este caso, teta es el conjunto de todos los parámetros que hay que definirles un orden de A1, N, luego sigue B0, M, y así hasta completar todos los parámetros que están dentro de los polinomios. Ese conjunto o ese vector es teta. Entonces, fíjense que la función de transferencia G y H no nada más dependen de Q, que es la variable discreta de la función de transferencia, también depende de parámetros, y esos parámetros son estos de acá. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita ya hemos definido hemos definido un sistema lineal de forma general y estamos desglosando ahora las funciones de transferencia que están involucradas dentro de esa función de ese sistema lineal, que son funciones de transferencia. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos 5 polinomios y son muy similares esos polinomios. Obviamente, el único que cambia es el b, porque en lugar de tener 1 en el primer parámetro, tiene un parámetro b0. ¿Ok? Entonces, de hecho, a los polinomios que empiezan con 1, se les denomina que son polinomios mónicos cuando el primer coeficiente es igual a 1. ¿Ok? Entonces, así están definidos y así es como los podemos operar de una forma más sencilla. ¿Ok? Entonces, fíjense. Entonces, ahora, dependiendo de los valores que tengan estos polinomios, van a tomar diferentes nombres los modelos. Entonces, vamos a empezar definiendo la estructura del modelo FIR, respuesta al impulso finito. ¿Ok? Entonces, nuestro modelo va a ser un modelo FIR, un modelo lineal FIR, cuando todos los parámetros sean cero excepto los del polinomio B. ¿Ok? O sea, A1 hasta N van a ser igual a 0, C1 hasta CK van a ser igual a 0, D1 hasta DL van a ser igual a 0 y F1 hasta FR van a ser igual a 0. Los únicos que van a ser diferentes de 0 va a ser B0, B1 hasta BM. Cuando eso sucede, obtengo una estructura de modelo. Sigue cumpliendo con esta ecuación, sin embargo, cambia, o sea, se acota su forma y esa forma que se obtiene le vamos a conocer como la estructura de modelo FIR. ¿Okay? Entonces, fíjense qué sucede cuando hacemos todos los parámetros iguales a 0 excepto el polinomio B. Pues G de H, perdón, G de Q, que es todo esto, esto quedaría como 1, f de, toda esta función de transferencia sería igual a 1, porque todos son ceros, excepto este valor, entonces queda aquí 1, y aquí arriba me queda B. ¿Qué sucede con C? Todos estos son ceros, entonces queda 1 entre 1 por E. Entonces H, que es toda esta función de transferencia, queda igual a 1. Y está bien. O sea, cuando H es igual a 1 y G es igual a QD por B de Q, entonces, si lo sustituyo en la forma general de los sistemas discretos, obtengo una estructura de modelo a la cual la voy a llamar FIR. ¿Ok? Fíjense, ¿cuál es la salida del sistema? Si esto es igual a 1, pues simplemente es igual al error. Por el error. Entonces, la estimación del sistema, si lo sustituimos en
en el estimador, que es este, 1 menos 1, 0, este se elimina, y aquí nada más pongo en lugar de G, pongo B, y aquí pongo 1. ¿Cuál es la estructura del modelo? Esta. Entonces este tipo de estructuras básicamente no tienen ningún problema de estabilidad porque no hay retroalimentación, simplemente la entrada se multiplica por una función de transferencia o por un polinomio y obtengo la salida. Nunca se utiliza y. Y se cancela, está multiplicado por, perdón, aquí en la estimación, está multiplicado por 1, por 0, perdón. Todo este término sería 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, queda la estructura del modelo y este es un sistema lineal. Y básicamente, en la estructura del modelo de respuesta al impulso finito se utilizan para diseñar filtros. ¿Ok? Bueno, como lo comentábamos, cualquier sistema lineal se puede expresar de una forma, como la multiplicación de un sistema, de una matriz, perdón, por este conjunto de parámetros. Entonces, el conjunto de parámetros, ¿quién sería? Todos los parámetros que están en el polinomio b de q. El vector de regresión sería las señales de la entrada en el tiempo actual y anteriores. Sería el vector. Pues, si los multiplico, pues obtengo este sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dice que es un sistema lineal y lo único que estamos definiendo es la forma que tiene G y Q y H, perdón. Entonces, cuando se define la forma que tiene G y H, entonces ya toman una estructura definida y tiene un nombre. En el caso cuando G es igual a Q a la menos D por B y H es igual a 1, entonces la estructura que obtenemos es una estructura FIR. ¿Ok? Ahora, el ARX, que es el que hemos trabajado, el ARX se obtiene cuando de esta definición todos son 0 excepto A y B. A y B son diferentes de 0 y C, D y F, todos los parámetros de C, D y F son 0, las Cs, las Ds y las F minúsculas, todas son 0. Entonces, y lo sustituimos aquí, entonces obtenemos la estructura del modelo ARX, que es la que conocemos. ¿Ok? Entonces fíjense, ahora G es B entre A a la Q a la menos 1 y H es igual a 1 entre A de Q. ¿Ok? Lo sustituimos en el estimado de mínima varianza. Ahora, este sigue igual, pero ahora este término ya no es 0, ahora es 1 menos A a la A de Q. ¿Ok? Y obviamente, pues este término, pues también lo podemos expresar como el producto de una matriz de datos y un vector de parámetros. ¿Quién sería el vector de parámetros? Menos A hasta la menos N y luego B0 hasta Bm. Entonces este vector de parámetros crece. Ahora tengo que incluir los parámetros del polinomio A y los parámetros del polinomio B. Los estructura de esta forma y el vector de regresión obviamente pues es y de t a la menos 1, que será el que multiplicaría este término, y de t a la menos n, que sería multiplicado por este parámetro, y u de t a la menos d, que sería el multiplicador del parámetro b0, y de t menos d menos m, que es el multiplicador de bm. Ahora, otra cambio importante aquí en este modelo es que estamos introduciendo este operador de retardo en general para generalizar más la función de transferencia. Cuando trabajábamos en el modelo RX en el curso anterior, este D simplemente lo consideramos como 0. ¿Okay? Si este es 0, entonces este término no existe, entonces empezamos desde
U de t y terminamos en U de t menos m. ¿Okay? Es la única diferencia. Pero, sin perder generalidad, bueno, ganando generalidad en este caso, pues ponemos este operador que es un operador de retardo puro, que puede estar presente dentro de nuestro modelo y esto nos generaliza aún más nuestros modelos. ¿Ok? Entonces, nada más para que puedan compararlo con la estructura del modelo que veíamos en la clase pasada y que vean que es exactamente el mismo. Otra diferencia importante es que en el modelo de la clase pasada intercalábamos B y A. Poníamos primero B0, luego A1, luego B1, luego B2, perdón, B1 y A2, B2 y A2. Todos los íbamos intercalando. Y aquí pues están primero las A's y luego las B's. ¿Okay? Pues en el vector Z, no sé si recuerdan que teníamos U de t, luego Y de t menos 1, luego U de t menos 1 y así nos íbamos. Intercalando Y y U, Y y U. Y B y A, B y A. Entonces aquí están primero las Y's, primero las A's y luego las U's y luego las B's. Exactamente lo mismo, simplemente pues, cambiamos el orden de las multiplicaciones y sumas. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Y bueno, obviamente, pues esto lo podemos. ¿Sí, adelante? Le decía que por mi parte no. Ok. Bueno, miren, fíjense. También podemos expresar nuestro sistema de una manera gráfica eh, con un diagrama de bloques. Entonces, miren, en el FIR, ¿cómo queda nuestro sistema? Poner aquí, poner aquí abajo. Tenemos una señal UDT, la entrada al sistema. Pasa a través de una función de transferencia que es U, la menos D, V. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me da? Me da la estimación. Y pues obviamente aquí viene un error. Y hoy tenemos la salida real, ya con el ruido agregado. Error. Entonces, como podemos observar aquí, pues simplemente es la entrada modificada, o sea, filtrada, y obtengo la salida ya modificada. De que básicamente es U, pero modificada por este polinomio. ¿Ok? Esa sería la forma. Ahora del Rx, ¿cómo está? Voy a poner aquí el del Rx. Tenemos U está por Q a la menos D, B, sobre tenemos de transferencia
1 de Q. Error. ¿Sí? Simplemente cambia la forma del polinomio que está aquí, que ahora es una función de transferencia. Función de transferencia, obviamente, pues ya depende de A, y esta A se ve reflejado en la salida, también filtrando el error. 1 entre A de Q. Ese modelo RX que ya lo veíamos, ya lo habíamos analizado. ¿Qué sucedía con este ruido? Que básicamente lo que sucedía es que como pasaba también a través del sistema, el ruido, el error, pues lo filtraba con esta función. Forma gráfica son las estructuras de los modelos. ¿Okay? Ahora, hay otro modelo un poco más completo, que es la estructura del modelo ARMAT. Entonces, esa estructura del modelo, lo que pasa es que cambia la forma de H. Entonces, ahora, A, como B, como C son diferentes de, los parámetros de A, B y C son diferentes de 0. Los únicos que van a ser igual a 0 van a ser D y F. Entonces esto hace más complejas las funciones de transferencia tanto G como H. G es igual que el modelo RX, pero H cambia. Ya no es 1 entre A, ahora es C entre A. ¿Ok? Y pues aquí lo que va a suceder es que se van a incluir otros términos. ¿Qué términos se van a incluir? Son C1 hasta CK. ¿Ok? Y esto ya me involucra el error. O sea, cuando quiero obtener un modelo en donde quiero parametrizar también el error, entonces recurro a este tipo de modelos. Entonces fíjense, ahora, bueno, vamos aquí. Bueno, ya vimos que G es igual que el modelo RX y H ahora es C entre A. Entonces el predictor es este. ¿Ok? Entonces, fíjense, para poderlo parametrizar, pues obviamente tengo que agrupar todos los Y's, todos los U's y todos los Y's y todos los errores. ¿Ok? En una sola matriz. ¿Ok? Entonces aquí me queda, pues este término me queda igual al que tenía acá arriba. De Y, ahora es también igual, pero el que cambia ahora es este nuevo término, que es C menos 1. ¿Ok? Entonces, si lo expresamos de una manera matricial, o sea, una matriz por un vector, entonces pues simplemente formo lo que son, o pongo en el vector θ de forma ordenada las Y's del más reciente al último, U's del más reciente hasta el último, hasta el más antiguo, dependiendo de M. Y ahora voy a poner una función que depende ahora sí de una nueva función que es el error. ¿Sí? Entonces este error ahora lo tengo que medir también. Tengo el error y lo pongo también del más reciente hasta el más viejo. Y los parámetros igual. Pongo primero los del polinomio A, los del polinomio B y finalmente los del polinomio C. ¿Ok?
Entonces a esta estructura de modelo se le llama modelo ARMAT. Autoregressive Moving Average. External Input. ¿Okay? Entonces, similar a la estructura del modelo ARX, excepto porque aquí estamos modelando el error. ¿Okay? Entonces ahora el predictor tiene polos. Y por lo tanto C debe ser un sistema estable. Esta vez dentro del círculo unitario. Tenemos que cumplir esa condición en este tipo de sistemas y ya tenemos que hablar de estabilidad del sistema. ¿Okay? Entonces fíjense, seguimos hablando de la misma estructura del modelo lineal, pero ya cambiamos la forma de G y H y van tomando diferente nombre en las estructuras del modelo. Y por último vamos a ver una estructura que se llama error de salida, modelo de error de salida. Y básicamente se llama así porque en lugar de utilizar la salida Y, vamos a utilizar como regresor la estimación. ¿Ok? Entonces este tipo de modelos es útil cuando no podemos medir la salida, pero sí podemos ir haciendo una estimación. ¿Ok? Entonces fíjense, en este modelo vamos a hacer, es muy similar al modelo ARX. Lo único que vamos a cambiar es cuál es el modelo ARX. Los que se utilizan es A y B. Pero en el modelo de error de salida vamos a mandar a polinomio A, dos parámetros igual a 0 y el que vamos a activar va a ser el polinomio F. Fíjense, tienen la misma forma. O sea, F y A tienen la misma forma. Simplemente lo vamos a cambiar. ¿Y qué sucede al momento de cambiarlos? Que básicamente nuestro sistema no nos va a afectar no nos va a filtrar el ruido. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con detalle. El modelo error de salida, pues básicamente A es igual a 0, entonces no aparece acá. Aquí acuérdense que en el modelo ARX teníamos 1 entre A, pero como A ahora es 0, entonces es 1 entre 1. Pero aquí en lugar de tener A, tenemos F por la estructura que se tiene. Entonces es muy similar, excepto porque el error no se va a filtrar. Pero la estructura de la función de transferencia, esa sí va a ser, o la podemos aproximar muy bien al sistema de RX. ¿Ok? Entonces cambia, si ven, al hacer ese cambio, se modifica la estructura del modelo, ya no se llama RX, ahora se llama error de salida. Y esta es su estructura. ¿Ok? Entonces, de igual forma, esta estructura lo podemos expresar. Ahora fíjense, tengo Y, tengo U, que no cambia, pero ahora lo único que cambia es que en lugar de tener aquí Y, tengo Y estimada. Y en lugar de tener A, tengo F. Acuérdense que A y F son prácticamente lo mismo, excepto por la estructura. ¿Okay? Entonces, miren, fíjense, el regresor, pues ahora en lugar de poner aquí valores de Y, que son los valores medidos, estoy poniendo valores estimados. O sea, valores calculados. Entonces ya no mido, ahora en lugar de poner aquí mediciones, pongo un cálculo, que es y de t menos 1 hasta y de t menos r. Y pues la entrada sí queda exactamente igual. Y pues aquí en lugar de poner A, pongo Fs y B. ¿Ok? Estas son las estructuras de los modelos. Hay algunas otras que ya tienen que ver con eh, eh, espacio de estados y también son sistemas lineales. Entonces, pudiéramos obtener otra bueno, modelados siguen siendo sistemas lineales, pero aquí ya tendríamos que entrar un poquito más a lo que son variables de estados. Pero bueno, los principales son estos: el error de salida, el ARMAT, el ARX y el FIR. Podemos encontrar alguna otra combinación que nos es útil, pero los más utilizados son estos cuatro. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna duda?
Fíjense aquí en el error de salida, si hacemos una función de un diagrama de bloques, es casi igual al modelo ARX, excepto por aquí tenemos B de Q, aquí tenemos, en lugar de A tenemos F, pero F tiene la misma forma que A. O sea, pudo haber sido A aquí. Y aquí tenemos Q a la menos D. ¿Ok? Pero aquí tenemos el error directo. No tiene ninguna función de transferencia. Es la diferencia que hay con el modelo ARX. Y es Y. Fíjense, prácticamente aquí la función de transferencia es la misma que el ARX. Lo único que cambia es cómo se trata estadísticamente el ruido. Entonces, cambia un poco este modelo y es útil sobre todo cuando no se dispone de mediciones. O sea, se disponen al momento de hacer la estimación, pero al momento de operar el sistema ya no se tienen. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? El Armax, ¿dónde dijo que pudiéramos, dónde se aplica más? El modelo RX, bueno, todo va a depender de nuestro problema. Y como les comentaba, el RX es el que más se ajusta a la mayoría de las aplicaciones. Pero, por ejemplo, el ARMAT, ¿qué tiene en particular el ARMAT? Es el RX aumentado, por así decirlo. Y interviene en un nuevo polinomio. Ese polinomio me va a parametrizar el error. Entonces, muchas veces cuando analizamos nuestro problema, tenemos que garantizar que el error o el ruido del sistema es un ruido blanco. ¿Eso qué significa? Que tiene promedio cero y tiene una varianza acotada, es una constante. Esas son las características del ruido blanco y que es descorrelacionado, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no se cumplen esas condiciones. El ruido que afecta a nuestro sistema está sesgado, es decir, no tiene características de ruido blanco y por lo tanto está pasando por algún otro sistema que nosotros no conocemos y tampoco tenemos acceso a él. ¿Cómo que pudiera ser? Bueno, por naturaleza el ruido es ruido blanco. ¿Por qué? Porque es totalmente aleatorio. Pero hay veces que tenemos sistemas acoplados. El ejemplo que veíamos de los hornos en la clase pasada, en donde la temperatura de un horno dependía de un sistema adicional que era externo y el cual pues no estábamos modelando de forma independiente. Entonces, esa es una perturbación que se debería considerar como ruido porque es ajeno. Pero ese ruido sabemos nosotros de antemano pues que tiene cierto comportamiento y que depende de un sistema adicional. Entonces, cuando no tenemos información de ese sistema, pues esa perturbación o ese ruido pues ya no es ruido blanco, ya viene sesgado, ya viene afectado por un sistema externo. Entonces ahí hay cierta dinámica que no estamos modelando. Cuando nos damos cuenta que el ruido que está afectando nuestro sistema no es ruido blanco, entonces seguramente lo podemos modelar y ese modelo va a caer aquí en C. ¿Ok? Entonces es más generalizado. Obviamente si nuestro ruido es blanco, pues C, al momento de quererlo identificar, pues va a ser cero, va a ser una función de transferencia nula. Y se justifica solo cuando el ruido o las perturbaciones pues, están relacionadas con algún otro sistema y que ese ruido pues, no se puede
nosotros no lo podemos meter dentro de nuestro sistema, o sea, no se va a ver reflejado ni en A ni en B. Entonces tenemos que tener un sistema que lo pueda modelar. Entonces aquí estaríamos modelando parte del ruido, que es una perturbación, y eso es porque el sistema pues no cumple con las características de ruido blanco que se requieren para el modelo RX. O sea, cuando tenemos ruido blanco, aplicamos el modelo RX. Cuando no es ruido blanco que está sesgado, entonces aplicamos el modelo ARMAT. Así en términos generales. Y por ejemplo, el modelo de error de salida, ese lo utilizamos cuando no tenemos acceso a la medición de la salida. Pero conocemos el modelo. Si conocemos el modelo, pues vamos a hacer la simulación. Pero en lugar de utilizar la salida como tal, utilizamos la estimación de la salida. Básicamente son las diferencias. Y el primero, el FIR, básicamente es el más sencillo y ese se utiliza para el diseño de filtros. Y básicamente la salida depende nada más de la entrada. Entonces, si yo tengo una señal ruidosa, la paso por la función de transferencia FIR y lo que va a salir es esa misma entrada en el sistema, pero modificada en cuanto a su amplitud y fase. Y no depende de la salida. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos diferentes estructuras y todo ahora sí podemos decidir cuáles estructuras de forma general, dependiendo de nuestro problema en particular. Y como les comentaba, el que en la realidad o en las aplicaciones reales, el que se ajusta más es el RX, por eso es el que veíamos en el curso pasado. Porque casi siempre se cumple la condición de que el ruido es blanco. El ruido que afecta no lo podemos controlar, solamente lo podemos medir, entonces lo podemos analizar. De hecho, pues un análisis para verificar y validar que nuestro modelo está bien hecho, pues es hacer un análisis estadístico del error, ver cómo se comporta. Y si logramos hacer eso y verificar las hipótesis, que es que el ruido blanco esté presente, entonces validamos nuestro modelo, nuestra estructura de modelo. ¿Sí? Entonces siempre, acuérdense, siempre debemos de partir de lo más sencillo. O sea, cuando modelemos, hay que buscar lo más sencillo posible. Si eso nos da la suficiente precisión que buscamos, ahí nos quedamos. Si no, tenemos que ir buscando estructuras más complejas y obviamente entre más complejo es el sistema, nos va a mejorar la precisión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a continuar. Ahí nada más, Doc, a ver, si le alcancé a entender bien. Sí. Supongamos que yo tengo una planta Ah, y que, bueno, según yo la entiendo, ¿no? sí, sí. O yo entiendo la física. Ok, Y la modelo, pero resulta que el modelo es más complejo y hay dinámica que yo no modelé. ok. Entonces, ahí me recomendaría usar el Armax. Obviamente, bueno, primero tendría que hacer el análisis estadístico y ver que mi error no es ruido blanco. Bueno, no cumple con esas características, entonces podría implementar el Armax si pese a que estoy enterado de que mi modelo no es suficientemente completo, eh, pero yo no lo pudiera modelar, ¿sí se recomendaría? Mira, básicamente aquí estamos hablando de sistemas lineales. Si tu sistema eh, que estás modelando, lo modelaste, obviamente lo tienes que modelar con sistemas lineales. Y ahí pues estás linealizando, porque acuérdate que todos los sistemas son no lineales. Entonces, unos en mayor nivel, bueno, en mayor severidad que otros, la no linealidad. Entonces, cuando las no linealidades son muy pequeñas, entonces con este tipo de sistemas lo puedes modelar adecuadamente. ¿Cómo decidir la estructura del modelo? Ya no depende tanto de que haya linealizado o no, va a depender del ruido y de las variables que dispongas,
estás midiendo. Entonces, si tu ruido es ruido blanco, pues ahí lo más recomendable es el ARX. ¿Ok? Pero si tú ves que ese ruido está sesgado, es decir, está filtrado por algún otro sistema que no sabes cuál es, y al momento de hacer el análisis de tu ruido ves que no cumple con las características del ruido blanco, entonces hay cierta dinámica que está afectando tu salida, o sea, tu modelo. Entonces puedes intentar modelar esa dinámica desconocida que está implícita en el ruido a través de incluir el modelo ARMAT. Y ahí estás metiendo un nuevo polinomio y en ese polinomio vas a modelar parámetros. ¿Ok? Y eso obviamente te va a llevar a que tu error de salida de tu sistema, de tu modelo, sea más pequeño. Entonces, dentro Ok, de los sí. sistemas lineales, puedes mejorar tu respuesta poniendo el modelo ARMAT. ¿Ok? Y eso es porque ya estás modelando cierta parte del ruido. Cuando el ruido es blanco, pues no tienes que modelarlo. Sabemos que este polinomio C pues va a ser básicamente 1. ¿Sí? Pero Está bien. cuando es significativo este error, entonces este C va a ser diferente de 1 y lo deberíamos incluir para mejorar nuestro modelo. Sí, ahí vaya. O sea, si tú conoces la física del modelo, no hay otra. O sea, ya lo puedes modelar sin ningún problema, es el modelo ARX. Pero si dentro de la física de tu modelo te das cuenta que el ruido que afecta a tu sistema pasa por algún otro sistema y antes de afectar a tu modelo, entonces tendrás que recurrir al modelo ARMAT. Ahora, hablando en términos, ya finalizo con esto, lo que es claro. Nada Sí. más, otra duda. ¿Estamos hablando de la pura planta o por decir, pudiera incluir, como la vez pasada creo que comentó en la clase, que pudiera la misma electrónica o el diseño electrónico incluir una dinámica, además de la que ya tenemos de la planta? Sí, sí, sí. Mira, siempre cuando ya estamos hablando de modelos reales, ya implementados, ahí hay que tener cuidado, o sea, ya no estamos yendo ya un poco más a detalle. Esto tú tienes tu planta, por ejemplo, un motor. Tu motor sabes perfectamente cómo se comporta. Y el motor tiene como entrada un voltaje y como salida un ángulo. ¿Ok? Eso de forma ideal, de forma matemática, con leyes físicas. Pero ya cuando implementas ese voltaje, ¿cómo se lo proporcionas al motor? A través de un driver. ¿Ok? Y en la salida, el ángulo, ¿cómo lo mides? A través de un sensor. Entonces, ese sensor, por ejemplo, pues no te da directamente radianes, te da un voltaje o te da pulsos, te da otra cosa. Entonces, ¿qué estás poniendo ahí? Estás metiendo un nuevo bloque dentro de tu modelo. ¿Ok? Entonces, en el caso del sensor, pues básicamente no tiene retardo y normalmente los sistemas te leen directamente. El valor nada más te cambian la constante. En lugar de darte radianes, te dan voltaje. Entonces ahí tienes una ganancia nada más. Estás modificando función de transferencia. Pero en el caso del driver puede hacer que estés amplificando el voltaje, el driver entra 10 volts y te da 100. Entonces estás multiplicando por 10. Sin embargo, puede darse el caso de que esas interfaces, como es el driver o el sensor, tengan alguna dinámica. Sí, que no respondan de forma inmediata y que tengan alguna función de transferencia. Por ejemplo, muchas veces en los sensores te ponen filtros, porque normalmente cuando mides una señal, pues viene muy ruidosa. Y si ese ruido es muy grande, o sea que su varianza es muy grande, entonces estás metiendo una variable que en lugar de ayudarte te va a perjudicar. Entonces normalmente lo que se hace es filtrar la señal para tenerla lo más limpia posible. Y cuando metes un filtro, ¿qué estás poniendo? Estás poniendo básicamente una función de transferencia que es un filtro. Esto.
en esta función de transferencia. Esta. Y esta sí tiene dinámica. Entonces, dentro de tu modelo en general, deberías de incluir también este modelo. Entonces, ahí nada más es cuestión de tener cuidado al momento de implementar qué estamos implementando y al momento de implementar qué efecto tiene sobre mi sistema en general. Normalmente, ahí es donde hay problemas o todo el mundo tenemos problemas al momento de hacer la validación de un modelo teórico con un modelo práctico. Normalmente el teórico pues, está bien modelado, está bien hecho, pero cuando lo queremos comparar con datos prácticos, resulta que no corresponden precisamente por esto, porque no estamos comparando las mismas variables. Entonces estamos metiendo funciones de transferencia dentro de la implementación y que no la estamos considerando dentro del modelo teórico. Es lo que normalmente sucede. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Tú tienes un modelo, lo estás implementando, entonces cuando ya obtengas tus resultados al momento de implementar cualquiera de estos modelos, el resultado que te va a dar es lo que tienes implementado, incluyendo pues, estas partes que te comento, que es el actuador y el sensor, que tienen funciones de transferencia, que en la mayoría de los casos son nada más ganancias, pero en otros casos pueden llegar a tener cierta dinámica, algunos polos, algún retardo, etc. Si esas, normalmente cuando diseñamos filtros, ese filtro lo ponemos con un tiempo de respuesta muchísimo más rápido que el tiempo de respuesta de la planta. Entonces, si es muy rápido, pues básicamente es desapercibido y no nos afecta. Pero hay veces que ponemos filtros muy lentos, que incluso pudiera llegar a tener una dinámica mayor a la de nuestro sistema, pues entonces ahí en lugar de estar modelando el sistema, estamos modelando el filtro. ¿Ok? Entonces los filtros son útiles, pero cuando hablamos de señales eléctricas, las señales eléctricas tienen frecuencias muy altas y entonces pones un filtro para esas frecuencias altas y si tu sistema es lento, pues ni siquiera se va a enterar. O sea, es despreciable el efecto del filtro con respecto a tu función de transferencia. Entonces ahí no habría problema. Pero pues, sí hay que tener cuidado cuando esas partes de implementación externas al sistema tengan una dinámica significativa con respecto al sistema que estás modelando. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, sí, todo depende de la aplicación y ahí pues habrá que... Por eso es importante modelar. Tener modelo nos da una idea clara de cómo se está comportando el sistema, por un lado, y por otro lado, qué es lo que podemos poner como controlador o como actuador o como sensor que no nos afecte al sistema, que no nos modifique la dinámica del sistema de interés. ¿Okay? Entonces ya son cuestiones prácticas. La teoría dice esto es la forma como estamos modelando, pero obviamente dentro de cualquiera de estos polinomios puede venir la dinámica va a venir la dinámica tanto del actuador como del sensor al momento de hacer implementaciones. Entonces ahí la otra pregunta es que está fuera de esto, es si esa dinámica es representativa o no. Y simplemente descartarla o considerarla dentro del modelo. ¿Ok? No sé si te Está contesté bien. tu pregunta. Sí, sí, bastante, bastante bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Pues ya tenemos estructuras de modelos, incluso aquí viene una parte adicional sobre espacios de estado que también son sistemas lineales. No nos vamos a detener mucho en esta, pero básicamente también se puede parametrizar sin ningún problema. Y normalmente cuando son sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, es más fácil modelarlo con sistemas de variables de estado. Entonces aquí vamos a seguir con el sistema de una entrada y una salida. Entonces ahora vamos a trabajar ya con los sistemas no lineales. ¿Ok? A nosotros en este curso nos interesan los sistemas no lineales
precisamente porque podemos utilizar las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, la estrategia que vamos a seguir para el modelado de sistemas no lineales va a ser utilizar las estructuras de los modelos lineales, como lo son los que acabamos de ver, el FIR, el ARX, el ARMAX y el error de salida. Eso es lo que nos definen son quiénes son las entradas y quiénes son las salidas del modelo. ¿Okay? Entonces vamos a reutilizar esta información para modelar sistemas no lineales. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a utilizar las mismas entradas y salidas de estas estructuras de modelos, pero en lugar de tener una relación lineal, vamos a tener una relación no lineal, y esa relación no lineal la vamos a introducir por medio de redes neuronales. ¿Ok? Entonces fíjense, en las estructuras, en todas las estructuras que vimos ahorita, siempre la podíamos representar de esta forma. ¿Y eso qué significa? Que la relación que hay entre, para calcular la salida, siempre es una relación lineal, es decir, la multiplicación de un parámetro constante por una señal, más otro parámetro por la misma señal. Y así. Esa relación es lineal. Pero ahora, imagínense que ahora, en lugar de poder nada más hacer la multiplicación de un parámetro por una función lineal, pudiéramos calcular una función no lineal acá y multiplicarla así por parámetros, pero acá ya tendríamos una relación no lineal. Entonces, ¿qué ganamos? Pues que ahora la estructura de nuestro modelo va a ser no lineal y va a prevalecer esta condición de que también lo vamos a poder expresar por la multiplicación de un vector de parámetros por una función que ahora va a ser no lineal. ¿Okay? Entonces, básicamente, la función no lineal aquí la va a introducir la red neuronal, y los parámetros, pues básicamente van a ser lo mismo, van a ser constantes, números reales y constantes. ¿Y quién me define quiénes son las entradas y la salida de la estructura? Pues básicamente, quién es B y F. O sea, quién es G y H. Entonces vamos a reutilizar estas mismas entradas y estas mismas salidas para definir la estructura del modelo, pero ahora vamos a tener aquí relaciones no lineales dentro de este polinomio en particular. Y eso lo vamos a ver por medio de redes neuronales. ¿Ok? Entonces esto es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, acuérdense, estamos trabajando con identificación de caja negra. Si no sabemos nada que pasa en el interior, simplemente definimos entradas y salidas, y ahora pues vamos a tener dinámicas no lineales. Entonces, pues el primer problema que nos enfrentamos con la selección de la estructura, pues es quiénes son las entradas y salidas. Para eso vamos a reutilizar las estructuras de los modelos lineales. Y entonces vamos a utilizar redes neuronales. En este caso aquí estoy hablando de una en particular, pero vamos a hablar de las redes neuronales en general, porque tienen una buena capacidad de aprender relaciones no lineales. De hecho, una red neuronal es una función no lineal. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿quién es la familia de estructuras? Acuérdense, dentro del proceso hay un bloque que se llama selección de la estructura de modelos. Entonces, lo primero es, ¿qué familia es? Temas lineales, redes neuronales, etc. Entonces, una vez que seleccionemos las redes neuronales, pues tenemos que definir el conjunto de parámetros, que es el segundo paso de la estructura de los modelos. ¿Ok? Entonces, vamos a definir diferentes redes neuronales, y pues la que nos dé mejor resultado va a ser la con la cual nos vamos a quedar. Entonces, básicamente tenemos dos problemas. Selección de la entrada a la red, que como ya lo dijimos, vamos a seleccionar las mismas que nos dan los modelos lineales. Es decir, si es un FIR, únicamente vamos a tomar en cuenta
la entrada, la UDT. Pero si es una RX, vamos a tener como entradas a la red UDT y YDT. Y si es una ARX, perdón, un ARMAX, vas a tener UDT, YDT y además el error como entrada a la red neuronal. ¿Ok? Y finalmente, pues la estructura de la red. Que la MLP, o sea, la Multilayer Perceptron, es la red más genérica, pero hay otras. Hay otras que son más concretas y más fáciles de modelar. ¿Ok? Entonces no vamos a quedar nada más en las Multilayer Perceptron. Entonces, ¿por qué hicimos una revisión de los sistemas lineales? Porque aquí la vamos a reutilizar y la vamos a utilizar como, vamos a tomar la información que nos dan las estructuras de modelos lineales para definir nuestro modelo no lineal. Entonces, pues qué ventajas vamos a tener es que los modelos lineales es una extensión, bueno, los modelos lineales nos dan una pauta de qué entradas y qué salidas utilizar a nuestro modelo. Y ese modelo pues va a ser una red neuronal. ¿Okay? Entonces, hacerlo de esta forma pues tiene muchas ventajas. Una de ellas es que ya no tenemos que ver cómo vamos a definir las entradas y salidas de nuestra red neuronal. Entonces, de forma natural vamos a extender las estructuras de modelos lineales para los modelos no lineales. La arquitectura interna puede modificarse de forma gradual de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema que queremos modelar. Si es más complejo, pues la estructura interna de la red neuronal la podemos hacer más compleja, de tal manera que logre reducirnos el error. La estructura de la red, obviamente, pues redes neuronales, podemos definir algoritmos genéricos y lo podemos hacer tan grandes como queramos. Sucede lo mismo que con los sistemas lineales. La función de transferencia de un sistema lineal, nosotros definimos el orden. Entonces, entre más grande es el orden, más preciso es. Entonces, la podemos crecer el orden del sistema de una manera indefinida, muy grande, y obtenemos modelos muy precisos. Sin embargo, no siempre es lo más adecuado. Tenemos que tener un cierto límite, y lo mismo sucede con las redes neuronales. Incluso aquí es un poco más complejo porque entre más crece una red neuronal, los algoritmos de entrenamiento y cálculo se vuelven muy pesados computacionalmente. Entonces no podemos, para un sistema sencillo no podemos poner una red neuronal muy compleja. Entonces, ahí tenemos que tener ese criterio. La decisión de la estructura va a requerir un análisis un poco detallado para no caer en tener modelos muy complejos para un sistema muy sencillo. ¿Ok? Y bueno, pues el modelo que tengamos nos va a ser útil para el diseño de sistemas de control. Es una de las aplicaciones de los modelos que vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos cambia un sistema lineal con respecto a un sistema no lineal? Básicamente es la forma de cómo lo vamos a representar. Acuérdense cómo representamos un sistema lineal, que era por medio de funciones de transferencia básicamente. Ya en sistemas no lineales ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una función que es no lineal y su forma, su estructura no la conocemos. Puede ser cualquier forma. Entonces la vamos a representar como una simple función. Una simple función puede ser cualquier cosa. Lo que sí podemos definir es que va a depender de mi vector de regresión, de datos, tanto la entrada como la salida, como de parámetros. Pero ahora la relación que va a haber entre estos dos vectores ya no es una simple multiplicación. Ahora ya va a ser una función no lineal. ¿Ok? Y obviamente pues tenemos el error, que está agregado al sistema. ¿Ok? Entonces, pues en forma de predictor, pues es lo mismo. Simplemente
predictor es simplemente la función teórica. ¿Okay? Entonces, aquí seguimos con el mismo término o con la misma nomenclatura de phi de t de teta, que es el vector de regresión, y teta, que es un vector de parámetros. ¿Ok? Ahora ya, pues ya no tenemos la estructura no lineal. Lineal, perdón, ya es una... Ya nada más vamos a reutilizar lo que teníamos en sistemas lineales en cómo definíamos phi y cómo definíamos teta. Y eso sí siguen siendo lo mismo. Pero pues ya no hay una relación lineal. Ahora es una función totalmente no lineal. ¿Ok? Entonces, y ahora este teta pues ya no tiene nada que ver con los polinomios A, B, C, D y F. Ahora van a ser parámetros de la red neuronal. Son pesos. Y cada red neuronal se definen de forma diferente. ¿Okay? Entonces ahí ese teta va a representar los pesos de la red neuronal y va a depender de qué red neuronal estamos poniendo. ¿Okay? Y G es una función no lineal, simplemente una función no lineal G. Y esta función no lineal la va a emular una red neuronal. Es decir, esa función va a estar incluida dentro de una red neuronal. Y la red neuronal, básicamente ahorita véanla como una función no lineal, que depende de parámetros o de pesos, que son tetas. Entonces, así es como vamos a hacer nuestro modelo. Entonces, como vamos a reutilizar las estructuras de los modelos lineales, pues vamos a definir nuevas estructuras. Dependiendo de qué vector de regresión vamos a utilizar, o sea, dependiendo de qué variables estén incluidas dentro de este phi, del vector de regresión, va a tomar un nombre nuestro modelo. O sea, la forma que tenga este phi nos va a definir el nombre de la estructura del modelo. ¿Ok? Entonces, si el vector de regresión que seleccionemos tiene las mismas variables que tiene el modelo RX en los sistemas lineales, o sea, las mismas entradas del sistema RX están incluidas en este vector de regresión, entonces a ese modelo vamos a llamar NNARX, o sea, una red neuronal ARX, y eso es un sistema no lineal. La NNARX es Neural Network ARX. Y así para todos los sistemas. Para el FIR es NN-FIR, para el ARMAS es NN-ARMAS y para el error de salida es NN-OE. Entonces ahí ya tenemos para cada forma o para cada estructura de nuestros sistemas lineales, vamos a definir un sistema no lineal, pero le vamos a anteponer NN, que lo que significa red neuronal. ¿Okay? Y con eso ya vamos a tener nuestros sistemas no lineales. ¿Ok? Fíjense. Forma tendría nuestro sistema NN-FIR y el NN-ARX. El siguiente. Fíjense que es este de aquí. Este de aquí básicamente es pi, como está acá, este. Este. Y este también es filete. Como lo definíamos en los sistemas lineales, este filete era en el FIR, este es el FIR, recuerden, este es el FIR. NFIR. El NN Neural Network
perdón, Rx. ¿Qué teníamos? U menos D. ¿Hasta dónde? Hasta U de T menos D menos M. Un vector y son las entradas. Entonces, prevalece la misma de los sistemas lineales, pero nada más para definir las entradas. La relación ahora es una red neuronal y es una función no lineal. ¿No? La red neuronal es sinónimo de función no lineal. ¿Ok? Lo mismo sucede con el ARX. El ARX, ¿quién era phi? Dt. Poníamos con los yes. Con los yes t-1. Perdón. Los serían los us. U de t menos d. Está U menos d. Ok. Entonces fíjense. NN-ARX, ¿por qué? Porque el vector de regresión es el mismo del ARX, pero en lugar de utilizar una relación lineal, utilizamos una red neuronal. Y eso nos permite modelar un sistema no lineal. ¿Okay? Lo mismo sucede, este es el FIR y el ARX. ¿Qué sucede con él? N-armats. NN-armats. Fíjense, aquí se ve claramente que hay una retroalimentación y por eso aquí hay que tener mucho cuidado con los parámetros que vamos en el modelo ARX que multiplican el error. Entonces, nuestro vector de regresión que incluye las yes, incluyen las us, o sea, yes es las salidas del sistema. Aquí hay algo importante también, este es el modelo. Bueno, si este es el modelo, ¿por quién es el sistema? Tenemos aquí un sistema. En general. Y aquí tenemos la entrada del sistema UDT y la salida del sistema YDT. ¿Okay? Mediciones de la salida y de la entrada se ponen aquí como entrada a la red neuronal. Pero adicionalmente estamos calculando un error. Ese error es este menos la estimación. ¿Okay? Y ese es un cálculo y también viene como entrada. Tema. ¿Okay? Eso es lo que cambia del modelo ARX al modelo ARMAT. Y adicionalmente a Y y a U estamos poniendo como entrada el error. ¿Okay? Y como hay una retroalimentación, pues ahora hay que tener cuidado con la estabilidad del sistema, básicamente con los valores de los parámetros.
Y finalmente, el error de salida. ¿Qué diferencia hay entre el ARX, que es este, y el error de salida? En lugar de utilizar, perdón, es este. Aquí utilizamos U igual, pero en lugar de utilizar Y, utilizamos la estimación de Y. Estamos haciendo una retroalimentación. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando con estructuras similares a las estructuras de los sistemas lineales, pero estamos introduciendo un nuevo concepto que es una red neuronal, que básicamente es una función no lineal, para obtener relaciones no lineales de funciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, bueno, vamos a verlo aquí de forma sencilla. ¿Qué sucedía quién era la salida en el sistema lineal? Nuestro estimador, básicamente era en sistemas lineales. El modelo FIR. Sistema lineal, ¿cómo obteníamos esta? Básicamente era multiplicando a B0, U, B, C, más, y así, ¿hasta dónde? Hasta Bn, multiplicada por U, T, menos D, menos M. Fíjense, esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque multiplico una constante por una función. Y lo sumo, otra constante por otra función. Y así, otra constante por otra función. Esto es una relación lineal. Pero ahora, tengo las mismas entradas, tengo parámetros que pueden ser los mismos, pueden cambiar de nombre. Pero ahora esta relación ya no va a ser una relación no lineal. Pudiera ser, por ejemplo, una estructura X, pudiera ser que a lo mejor tuviera el B0 multiplicada por U cuadrada de T menos D, más un B1 por U T por U de T menos 1. Fíjense, esta ya es una función no lineal y esto también ya es una función no lineal. Entonces, esto puede ser una red neuronal. O sea, esta función la puede tener una red neuronal. Y ya es un sistema no lineal. ¿Okay? Esa es la principal diferencia. En los sistemas lineales tenemos ese tipo de relaciones, un parámetro por una función lineal y la sumatoria. Esos son sistemas lineales. Pero ya cuando metemos funciones como senos, cosenos, cuadrados, exponenciales y demás dentro de la función, ya pasa a ser un sistema no lineal. Entonces, ese tipo de expresiones de no linealidades están incluidas dentro de las redes neuronales. Por lo tanto, es un modelo no lineal. Y aquí lo estamos generalizando con redes neuronales. No sé si hasta aquí les quede más o menos claro qué es lo que intentamos hacer para modelar sistemas no lineales. Y sería como una red de funciones no lineales, ¿no? Digamos. Sí, de hecho, una red neuronal es una combinación de funciones no lineales. Así es sencillo. Ok. Esa es una red neuronal. En donde una red neuronal le definimos una estructura general y básicamente es la sumatoria de, de varias señales y esa sumatoria le aplica una función no lineal. Y entonces, y eso sería una neurona. Si hago la combinación de varias neuronas, entonces tengo una función no lineal muy compleja, la cual pues tengo que desarrollar, o sea, tengo que desarrollar estrategias de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero ahorita tenemos que quedarnos nada más con que esta red neuronal básicamente es una función no lineal. Un ejemplo muy burdo es este, que nuestro sistema, nuestra red neuronal puede hacer este tipo de funciones. Y obviamente, pues
viene aquí también está la parte de estimación, que en red neuronal se llama entrenamiento, y ese entrenamiento es definir o darle un valor adecuado a B0 y B1 para que el error sea mínimo. Ya no se utilizan el método de mínimos cuadrados, se utilizan otras estrategias. Y aquí vamos a buscar la forma de seguir utilizando mínimos cuadrados en algunas funciones o en algunas estructuras de redes neuronales, pero en otras no va a ser posible. Entonces, es todo un tema ver la parte de redes neuronales. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita lo que es importante es definir y entender cómo es que vamos a construir nuestro modelo. Y una vez que hayamos construido nuestro modelo, entonces ya nos vamos a enfocar específicamente en la red neuronal. ¿Qué red neuronal hay? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se construye ya el modelo? O sea, ¿cómo se implementa? Y una vez que se implementa, ¿cómo genero? ¿Cómo calculo la salida? Y después ya vemos la parte de estimación o de entrenamiento, que es obtener B0 y B1. ¿Okay? Entonces, esa parte la vamos a ver a detalle con diferentes redes neuronales. No nada más con la que está aquí, que es la Multilayer Perceptron, que esa la vamos a ver más bien en la siguiente unidad. Pero aquí vamos a ver en forma general qué redes neuronales se prestan mejor para esta clase de modelador. Y cómo, obviamente, cómo generalizar nuestros modelos. Porque acuérdense, son modelos de caja negra. No conocemos nada de la física, lo único que tenemos son datos, la U, Y, y podemos calcular y estimada, y con esos datos vamos a construir nuestro modelo. Y nuestro modelo va a tener una estructura, por ejemplo, esta estructura bien definida, con parámetros muy bien definidos para poderla implementar, pero también para poderla aplicar un método de optimización, que puede ser mínimos cuadrados, puede ser el gradiente negativo y algunos otros que existen por ahí, que son métodos de optimización para sistemas lineales, no lineales, perdón. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, no. Ok, entonces, y obviamente en todos los sistemas pues se puede calcular el error. El error es la salida de la red, pero la medición del sistema menos la estimación. Ese es el error. Entonces ese error lo que tenemos que buscar es minimizarlo con respecto al vector de parámetros. Y a eso lo vamos a llamar el entrenamiento. Cada estructura neuronal tiene diferentes pesos, diferentes parámetros que las definen precisamente la red neuronal. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a... Podemos hacer pequeñas variaciones de estas estructuras. Básicamente nosotros nos vamos a basar a RX, FIR, Armax, error de salida, pero pues a veces pudiéramos hacer algunas variaciones pequeñas que nos puedan beneficiar. Entonces, a veces los modelos RX los podemos componer de dos redes separadas. Entonces podemos combinar un sistema lineal con un sistema no lineal. Eso lo podemos hacer y pues simplemente tenemos una función no lineal más el término lineal. Entonces esto puede hacer un poco más complejo nuestro sistema, pero pudiera tener alguna utilidad. ¿Ok? Entonces tenemos que definir nuestros vectores de regresión.
Entonces, el error de salida de diversas estructuras del modelo pueden ser generadas. ¿Ok? Entonces, nuestra estimación le podemos agregar un término no lineal que represente precisamente nuestro error. ¿Ok? El ARMAT también la podemos variar un poquito la estructura, introduciendo pues el sistema no lineal, pero adicionalmente al sistema no lineal poner el vector C, que es el vector lineal del ruido, del error. Entonces podemos complementar ese esquema con esta pequeña variación. A veces las estructuras de los modelos lineales no están motivadas por una estructura convencional. Es decir, puede ser que nuestro sistema no se ajuste ni a un FIR, ni a un ARMAS, ni a un RX, ni a un error de salida. Entonces podemos variar esa estructura. Entonces es una sola sugerencia, el reutilizar las formas de los sistemas lineales, pero no necesariamente. Entonces podemos poner alguna otra forma de forma indistinta. ¿Ok? Entonces no nada más podemos tener una función de transferencia, sino que podemos tener, perdón, no nada más una sola función no lineal, podemos tener varias. Y relacionadas de forma diferente, tanto con la entrada como con la salida. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es proponer cualquier estructura. O sea, esto está abierto, no nos tenemos que acotar a las estructuras conocidas. Y proponer alguna estructura que se ajuste a nuestro problema. Entonces, para eso tendremos que conocer bien nuestro problema. Entonces, puede ser que haya una variable que se comporte de forma lineal y que ya la tengamos bien identificada, pero hay otra parte no lineal que pues no sabemos cuál es la dinámica. Ahí podríamos utilizar estructuras híbridas, o sea, parte no lineal y parte lineal. Entonces, obviamente, pues es indispensable el conocimiento del sistema físico. Y si conocemos nada más una parte, pues eso la podemos modelar con un sistema lineal. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tanto conozcamos el sistema, pues nos puede ayudar a definir el vector de regresión o la estructura en general del sistema. Y obviamente, pues es posible, o sea, utilizar modelos híbridos, o sea, que tengan una parte lineal y una parte no lineal. Pero para eso, pues sí tenemos que conocer, aunque no conozcamos la física del modelo, sí tenemos que conocer el proceso, o sea, ser expertos en el proceso para poder proponer alguna estructura en particular. ¿Ok? Nada más hay que tener cuidado en la forma, o sea, qué es lo que estamos poniendo y cuál va a ser nuestro proceso de minimización, de optimización. ¿Ok? Entonces, en general, pues, sí es sencillo modificar la estructura y pues eso lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a que más convenga para nuestra solución. ¿Ok? Entonces, pues hay que tener nada más, bueno, hay que tomar en cuenta que ya una vez que hemos modificado la estructura del modelo, pues podemos lograr modelos, incluso modelos que sean inéditos y que nos mejoren de forma significativa los resultados. Pero eso, como les comento, va a depender única y exclusivamente de qué tanto conozcamos a profundidad esos modelos. ¿Ok? ¿Una pregunta, alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, entonces lo que sigue es pues ver algunos detalles sobre la estabilidad y de forma general cómo se define, ya vamos a empezar a trabajar sobre la red neuronal. Y lo primero que vamos a hacer es definir la forma general qué se conoce como una red neuronal sin entrar a detalle en alguno en específico.
Y ya después que definamos cómo está determinada una red neuronal, pues ahí vamos a ver que hay una gran cantidad de redes neuronales y, y las vamos a ir desarrollando las más importantes. Ok, pues yo creo que aquí le dejamos antes de entrar a esos temas. Ya no, se terminó el tiempo de la clase, entonces no vamos a entrar a estos detalles y vamos a empezar la próxima clase a partir de aquí. Pues si no tienen alguna pregunta o alguna duda, pues dejamos la clase aquí y pues nos vemos el próximo viernes a las 8. ¿Qué va, Doc? Que tenga buen día. Hasta Igualmente. luego.